Salim Dostar, voy a estar hablando despacito y pausado para poder hilar bien mis ideas que quiero decir y espero me entiendan. Ya saben, me voy a aventar un saludo épico kazajo, pero ahí les va. Kuosh kilden mienin adiemi adamdaram mienin dimashisada yerlier janie ayeldier. Sí. a kishkentai video apta niki. ¡Tarán! Ay, hasta calor me dio, ¿verdad? Eso fue una explosión de neuronas, ¿eh? Harto trabajo cerebral para decir que espero que me hayan entendido, ¿verdad? Para decir bienvenidos, mi gente bonita, mis mujeres y hombres dimashizados, a un video corto de semana. Video, sí, no sé cómo se dice, pero bueno, por eso ahí le poché, ¿verdad? Kazajo y español. Pero espero que mi pronunciación haya sido la correcta y las terminaciones, los sufijos también, ¿verdad? Ay, Dios mío. Oigan, por cierto, adieme, sé que es bonito, también puedes decir bello, hermoso, pero díganme ustedes, por favor, mi gente hermosa kazaja, ¿qué otra palabra podría decir además de adieme? Para variarle un poquito y para saber otras palabras bonitas en kazajo, pónganmelo en los comentarios, por favor. Pero bueno, bugün mien, reaccionaré a la última presentación que nos regaló nuestro querido príncipe kazajo en China. Así es, con la canción de A Common Home, que fue para la gala del Festival de Primavera, que estuvo organizada por la Federación China de Círculos Literarios y Arte. Y que este fue un gran festejo porque marca el inicio de primavera. Así es, están dando la bienvenida a esta estación y también es el nuevo año para un signo zodiacal chino. Recuerden que ellos se basan anualmente por 12 signos de animales. Están dando también la bienvenida a lo que es el año del tigre. Y bueno, esto se festeja cada 1 de febrero, ¿verdad? Y nada más como un complemento, un contexto un poquito cultural para que vean la riqueza de todos los países debido a exactamente al lugar en donde están ubicados, ¿no? Vemos cómo llevan a cabo festejos en diferentes tiempos a comparación de otros. Y otro ejemplo maravilloso que próximamente ya se viene es el Nowruz, que es muy famoso en los países de Asia Central, sobre todo en Kazajistán, y que lo festejan a lo grande. De verdad es una celebración bastante importante, si no es que la más importante del año. Igualmente porque marca el inicio de la estación de primavera y el fin del invierno. Y lo hacen con comidas, con el famoso sopita de Nowruz, que es muy tradicional allá en Kazajistán. Recuerdo que tengo un video en mi canal hablando específicamente de esa conmemoración porque es muy importante para ellos y porque de verdad tiene un profundo significado, un contexto muy rico en cuanto a tradición y cultura. Entonces, para que se echen un clavadito y sepan un poquito de qué es esta cuestión, porque eso se festeja en marzo. De hecho, marzo en kazajo es Nowruz. Por si no se sabían ese datito. Pero bueno, regresando al video de hoy, esta canción de A Common Home la cantó, les repito, nuestro Dimash acompañado de otros cantantes que los voy a mencionar muy rápido. Xiao Yashi, Jimei, Su Hyun-jin, Michelle Chen, Yu Minglong, Jin Yer y nuestro querido Dimash, que cabe destacar que fue el único extranjero en esta presentación. Todas las demás voces son de China, de distintas partes, pero de China, y nuestro kazajo
fue el único en representar a otro país. Y eso me encanta porque entonces nuestro Dimash es esa cerecita del pastel, ese toquecito de diversidad que le da un plus grande a cada presentación. Y me encanta que lo tomen en cuenta para este tipo de presentaciones. Eso habla de la importancia y también del amor que le tienen a nuestro Dimash en aquel país. Pero bueno, esta presentación se grabó exactamente el 5 de enero de este año, o sea, hace casi un mes antes de que saliera a la luz, que fue el 1 de febrero. Y fue la última vez que las cámaras de las DIRS chinas captaron a nuestro querido Dimash. Fue la última vez que lo pudieron ver y por desgracia no fue como el mejor momento, porque les recuerdo que en esa época pues estaba la situación fuerte de Kazajistán y nuestro Dimash pues estaba bastante cabizbajo, triste, no tenía muchos humores, y eso pues se ve reflejado en los 2 muy chiquitos videos de las DIRS que subieron. Aquí es cuando llega, lo vemos, ahí va Pan. Se fijan, ni siquiera saludó. Es muy entendible, obviamente no estaba de ánimos, de ganas. Y después está este slow motion, es cuando me supongo que termina la grabación exactamente de esta presentación de A Common Home. Ahí está. Vemos que ahí sí voltea, medio voltea a despedirse así. Pero es muy evidente que la situación de su país que vivía en esos momentos le pegó bastante duro en la cuestión emocional. Les repito, es algo muy entendible, porque nuestro Dimash siempre ha demostrado ese lado patriótico, ese orgullo por su país, y esto me lo bajoneó bastante. Pero, bueno, ahí está nuestro querido Dimash, haciendo un esfuerzo enorme al final, aunque sea para decir adiós. No fue lo que estamos acostumbradas, pero lo hizo. ¿Me entienden? Y eso créanme que se valora muchísimo debido a la situación que estaba viviendo. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a pasar directo a la reacción. Otra vez, no sé por qué me quité esto. Así que vamos a verlo aquí. Ok. ¿Qué es? Es la tierra, es la tierra. Ah, ok, common home, un hogar en común, claro. Híjole, la verdad es que no tengo idea quién sea quién de los nombres que mencioné, pero vamos a disfrutar. Híjole, es una pena que no haya traducción de lo que dicen, pero me supongo que hacer una letra bonita, no sé. Como que nada más el coro tiene traducción.
toquecito dimashoso. Ok. Ok, me parece que es una canción pues alegre porque se veían los rostros sobre todo de las chicas, todas de blanco, muy bonitas, la verdad. Y nuestro Dimash guapísimo en ese saco rojo pasión, ¿verdad? Con una camisetita azul. Estaba leyendo algunos comentarios que decían, ay, ¿cómo se me antojó una sandía? Sí, algo así. Pero se oyó bien. ¿Qué les puedo decir? Esto es un tema un poco complicado. Sí, tengo que reconocer que a mi gusto fue un poquito planito tal vez, si no fuera por esas voces altas de nuestro Dimash. Pero estuvo lindo también. Sin embargo, sí quiero aclarar que esta opinión que yo tengo desde mi perspectiva, ¿verdad? Es sin menospreciar a ninguno de los que están ahí arriba cantando con nuestro Dimash. Porque también creo que todos tienen capacidades, talentos diferentes a nuestro Dimash. Digo, nuestro Dimash tiene un gran y maravilloso talento que le ha costado tiempo, esfuerzo, sudor, ¿verdad? Muchísimas cosas y que obviamente se ven reflejadas en esa impresionante voz. Es absurdo querer medir a los demás cantantes, a los demás intérpretes desde la vara que nos ha dado Dimash, que es altísima. O sea, es una locura, es una tontería hacer eso. Y bueno, esto lo digo también porque me pareció ver un comentario en donde una dear hace un llamado de atención a todas aquellas dears, hombres y mujeres, que suelen maximizar a nuestro Dimash, endiosarlo, pero minimizando y menospreciando a los demás cantantes. ¿Por qué? Porque no están a su altura. Obviamente es una percepción equivocada, chicas, chicos, les recuerdo, porque somos dears. Y las dears tenemos que reflejar empatía y respeto. Como lo he dicho muchas veces, te puede no gustar, pero no por eso tienes que hablar de más o escribir de más, demeritando y minimizando a la gente. ¿Me entienden? Entonces nada más quería aclarar ese punto. Y pues bueno, las chicas muy lindas, de verdad. Me impresiona que se ven como muñequitas esas mujeres. Muy, muy bonitas. Y nuestro Dimash, la verdad es que me sorprendió ver esa capacidad de hacer a un lado sus problemas, sus pesares emocionales y subirse al escenario con todo el profesionalismo y cantar de una manera maravillosa. Y aún así expresarlo, interpretarlo, porque se le ve sonriendo. Y uno, si no conociera lo que hay detrás, podría decir, está contentísimo. Pero wow, ¿qué tal con ese profesionalismo? Me encanta y es algo que de verdad se le aplaude a nuestro Dimash. Muy, muy bien. A ver, ven. Porque desde hace rato mi hija quiere saludarlos, ¿no? Ahora va la chiquita. ¿De qué te pintaste? Diles. De un tigre. Hazles. Ya diles, vale. Ella es mi chiquita. Ok. Y bueno, con esa despedida de harto chamaco, me despido, les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes. Y nos vemos en el sábado Dimashoso Soul Bowl.